buenas noches, tengan todos ustedes. Yo soy Desiderio Morales. Estamos en su segmento de percepciones y realidades, donde nos damos una cita todos los miércoles de 7 a 8 de la noche en su canal astele.tv, y donde convocamos a expertos de diferentes temas relacionados con la coyuntura nacional. Esta noche tenemos el gusto de contar con nosotros con la licenciada Guadalupe Peña. Licenciada, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Desiderio. La licenciada Guadalupe Peña es licenciada en Relaciones Internacionales de la UNAM, ¿sí? Y bueno, ella es experta en un tema que es muy novedoso, muy interesante, muy coyuntural, que es el del, digamos, derecho internacional, que ha habido una serie de cambios que nos detallará ahorita en un momento más. Y bueno, pues el tópico, el tema central, pues tiene que ver justamente con el derecho internacional y la coyuntura política mexicana. Nuevamente, licenciada, gracias por estar aquí. ¿Por qué no nos explica la relevancia que tiene el derecho internacional en general y luego en México? Porque entiendo que ha habido, lo comentábamos ahorita antes de entrar a cámara, una serie de cambios importantes en la legislación mexicana. ¿Qué tan importante es esto en la coyuntura mundial? Porque en México no se hablaba mucho antes de eso, ¿no? Sino por el tipo de país, y de un tiempo a la fecha ya se habla en Europa, pero aquí no tanto. Así es. Bueno, para poner el contexto a todos aquellos que, apenas se enteran de qué es el derecho internacional. El derecho internacional público, los doctrinarios lo definen como el conjunto normativo que regula las relaciones de sujetos internacionales, entendidos estos como los estados-nación tradicionalmente conocidos, las organizaciones internacionales y, en última instancia, el individuo como aquel receptor de la protección que otorga el derecho internacional. México, al ser parte del organismo internacional más importante, que es la Organización de Naciones Unidas, a partir de 1945 firma y de hecho acepta la Declaración Universal de Derechos Humanos, posteriormente los pactos de derechos económicos y sociales, políticos, culturales. Esta declaración, licenciada, es de la ONU. De la ONU. Y entonces el compromiso que tiene México es trasladar todos aquellos principios para proteger, respetar los derechos humanos desde ese gran tratado internacional a través de la legislación nacional. Esto estamos hablando de 1945. Después de la guerra. Después de la guerra. Exactamente, termina la guerra, ¿no? Exacto. El punto aquí es que México tarda en incorporar el tema de derechos humanos, y es a través de una coyuntura, el caso Rosendo Radilla, que se ventiló ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿En qué año? El caso es de 1971. ¿En qué consistió ese caso? Esto es, después de la Guerra Sucia, que se denuncia en México, la familia del señor Rosendo Radilla recurre a las autoridades mexicanas y a las autoridades que integran el Poder Judicial de México para buscar información acerca de su familiar desaparecido, el señor Rosendo Radilla. ¿Él desapareció? Desapareció. ¿No lo encontraron? No lo encontraron. La familia recurrió tanto a autoridades del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial. Nadie les supo decir información, otorgarles informes acerca del paradero de su familiar. Por apoyo de organizaciones no gubernamentales e internacionales, los familiares llegan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a su vez examinó el caso y les dijo: es viable para que la comisión examine el caso, si se violaron derechos humanos, qué derechos humanos se violaron, y a su vez lo que calificó fue que el gobierno de México violó el derecho de acceso a la información, el derecho obviamente de audiencia, y obviamente el negar la información acerca del paradero del señor Rosendo Radilla. Al final este caso lo conoció la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana sancionó a México, diciendo que, entre otras cosas, la legislación nacional no estaba acorde a los tiempos, es decir, a la protección y defensa de los derechos humanos.
Yeah. Este caso sentó precedente porque obligó al gobierno mexicano a hacer la reforma en nuestra Constitución, el artículo 1 constitucional, donde se pone por encima de todo los tratados de derechos humanos, por encima de la Constitución, y obviamente se reformó el artículo 89 fracción décima, donde habla de los principios de política exterior de México, y se incorpora el principio de protección y defensa de derechos humanos como un principio de política exterior de México. Aquí estoy hablando, sí, a grosso modo de qué pasó. De Ahora, qué pasó. Un punto, bueno, México, ¿con cuánto retraso entra al tema de la protección de los derechos humanos y la incorporación de estas normas que nacen después de la guerra, ¿no? En 1945, de tratados internacionales? ¿Entramos con retraso? Entramos con retraso y es penoso reconocerlo, bueno. Porque después de más de 40 años, más de 50 años, mejor dicho, pues nosotros nos vimos obligados a hacer una reforma constitucional. ¿Quién era el presidente de la República en aquella época? ¿Qué años? Del 2011. No, pero del señor Radilla. De Radilla estamos hablando de Echeverría. De Echeverría. La guerra sucia en el sexenio de Echeverría. ¿Por qué guerra sucia? Bueno, según lo que hemos estudiado en la historia de México, ustedes saben que después obviamente de la matanza del 68, de la protesta estudiantil, hubo más protestas en contra de la represión que el gobierno ejercía, y bueno, se crearon grupos especiales del gobierno para perseguir a aquellos que se dedicaban obviamente a la protesta, a aquellos que se dedicaban en sus inicios obviamente a liderar, bueno, grupos que cuestionaban el sistema priista. Después de ese caso que detona e incorpora tardíamente a México en estos tratados internacionales, o más bien dicho en la incorporación de estos principios en la legislación mexicana, ¿cuáles son los otros eventos de peso o de relieve que marcan esta trayectoria del respeto a los derechos humanos y de los tratados internacionales en México? Otro de los puntos es, por ejemplo, el trato a los migrantes. Nosotros tenemos una ley de migración que fue reformada el año pasado, y en esta ley hasta el año pasado 2014 se incorpora de nueva cuenta el tema de derechos humanos, la protección de los migrantes, y esto bueno, se circunscribe hasta el año pasado. Hasta el año pasado. Te comento rápidamente, Desiderio. Respecto a los migrantes, nosotros toda nuestra historia ha sido de constantes migraciones, sí, pero supuesto, en especial un problema que hubo a principios de los 80s, 81, 82, pues bueno, después de las constantes golpes militares y fenómenos que sucedieron en Guatemala, pues en México tuvimos una oleada de migrantes centroamericanos que el gobierno mexicano no supo cómo atender. Entonces creó un programa de refugio, y este programa se transformó en el Instituto Nacional de Migración que nosotros conocemos actualmente. Muy bien. Tuvimos una incipiente ley que, bueno, tuvo varias modificaciones, pero es hasta el año 2014, 2013-2014, donde ya queda incorporado este tema otra vez, la protección de derechos humanos de las personas migrantes. De las personas. ¿Y esta ley la genera México como parte de un tratado internacional o cómo? Sí, de hecho, bueno, como México es parte de un organismo subsidiario de Naciones Unidas, que es la Organización Internacional de Migración, nosotros como tal tenemos que incorporar todos los lineamientos. ¿Y por qué lo hacen? ¿Lo hacen por algún tipo de presión o sencillamente por compromiso? Por compromiso. En el momento en que en el momento en que México se incorpora a un organismo internacional, acepta automáticamente los compromisos y las tareas. En este caso se incorporó en la parte migrante a esta organización internacional. Okay, que depende de la ONU también. Así es. Ok, ¿y luego qué siguió? Bueno, siguiendo con el tema de derechos humanos, bueno, pues tenemos que del caso Radilla, tenemos a organizaciones no gubernamentales que también impulsaron la idea de que las personas desaparecidas de forma forzada no son buscadas por el gobierno federal. Y entonces
como fue el caso Radilla, las organizaciones dijeron vamos a presionar al gobierno mexicano para que se cree un instrumento jurídico. ¿Qué tanto retraso tenemos en ese punto? 4 años. ¿Por qué 4 años? De la sentencia que emite la Corte Interamericana, una de las medidas, aparte de la reforma constitucional, una de las medidas a la que nos comprometemos es a crear una ley general que procure la búsqueda y sobre todo la identificación de personas desaparecidas de forma forzosa. ¿Esa sentencia cuándo fue emitida y quién la emitió? Como lo comenté dentro de la Corte Interamericana, en la sentencia que nos emitió por el caso Rosendo Radilla, pero eso fue 2010-2011. Ah, caray, y entonces ahí fue cuando ya se da el exhorto, o no sé cómo se pueda mencionar, sí, a sí, México. Sí, a México, para crear tanto legislación, modificar la legislación nacional para proteger y defender derechos humanos como Estado mexicano, y también, una de las cosas que señalaba la sentencia, el compromiso de México de crear un instrumento jurídico para lo que es obviamente proteger a las víctimas de los desaparecidos. ¿Ya se hizo eso? No, y ese es el punto por el que, bueno. ¿Por qué no se ha hecho? Un poco dejarlo en el limbo jurídico, porque el día de ayer compareció el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Gómez Robledo, compareció ante el Comité de Naciones Unidas especializado en personas desaparecidas, y bueno, parte de las primeras impresiones que dio hacia este comité es que México no está preparado para emitir una legislación. Porque como se tiene en el limbo y ni siquiera se ha tomado en serio el tema, lo único que fueron a decir estos funcionarios fue que se está trabajando, que no se tiene un número certero de las personas desaparecidas, pero que hacen el compromiso de que esta ley quede a más tardar en junio de este mismo año. ¿Cuántos desaparecidos hay, Guadalupe? Aproximadamente se estima más de 22,000 personas. Esas personas han sido víctimas ¿de qué se presume? ¿De delitos de...? No, se presume que son perseguidos por cuestiones políticas, algunos ¿relacionados con crímenes de narcotráfico? Que eso es lo que se pretende decir. ¿Y no es así? No, generalmente aquí estamos hablando de civiles que son víctimas de la mal llamada guerra contra el narcotráfico. ¿En qué circunstancias? A esto nos referimos. Cuando Felipe Calderón anunció de forma oficial su guerra contra el narcotráfico, lo que no dijo es cómo la iba a ejecutar, simplemente utilizó al ejército para entrar a todos los estados y, según ellos, en un esquema de seguridad, combatir a los narcotraficantes. Pero dentro de este combate, obviamente desaparecieron a civiles que a veces sin deberla entender. ¿En qué circunstancias? Es decir, hay una batalla o un combate y ahí están en fuego cruzado, ¿o qué? Algunos por fuego cruzado, que fueron heridos y después circunstancialmente desaparecidos, otros que son miembros de organizaciones no gubernamentales que iniciaron su lucha en contra obviamente de las arbitrariedades del Estado. En fin, tenemos ahí desde defensores de derechos humanos, perseguidos políticos, también se contabiliza, y eso también quisiera mencionar, a todas aquellas mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua, dentro de estas estamos hablando 22,000 personas. ¿De cuánta gente, Guadalupe? Hace poco leía que hay cerca de 1,000 mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez. Y pregunta, las personas que son secuestradas y victimizadas por el narcotráfico y no son localizadas, ¿no están ahí? Son de las que se desconoce cuántas. Pero no se relacionan con esos 22,000. Este número de 22,000 es el que estiman las organizaciones no gubernamentales, pero también están aquellas personas que obviamente sus familiares temen el que se dé a conocer que están desaparecidos por tales circunstancias. ¿Y cuál es, ahora sí que tu punto de vista sobre
la certeza de esos 22,000? ¿Son más, de hecho? Son más, porque aquí tendríamos que contar incluso hasta los propios migrantes, porque estamos hablando de que nuestro país sigue siendo un país de tránsito para migrantes centroamericanos, y generalmente sabemos de ellos por las noticias alarmistas o por el caso tan sonado de los yacimientos en San Fernando. Las personas cuyas familias reportan como desaparecidas y que se presume que están ligadas al narcotráfico y han sido pues victimizadas, porque bueno, son también seres humanos, por supuesto, ¿también están ahí? Consideran que un porcentaje, pero como te mencionaba hace unos minutos, es difícil decir que es un número cerrado, por lo mismo que la gente, por el miedo, por la seguridad que quieren procurar para sus familias, a veces no dicen o no avisan a las autoridades. Si se pensara en un número real, ¿de qué número estaremos hablando? Es difícil, nadie sabe, me explico, pero sí, podríamos pensar en que 50,000. Yo creo que un poco más, si te digo que consideramos a todos aquellos víctimas que están, bueno, que no se contabilizan, por ejemplo, en Coahuila o en Durango, o en lo que es el tránsito de migrantes, los propios migrantes, aquí podemos hablar desde nacionales extranjeros, y yo creo que el porcentaje mayor está en qué categorías, ¿en civiles? Civiles, así es, población civil. Eso es lo que las organizaciones no gubernamentales este número de desaparecidos visualizado comparativamente con otros países que tienen este tipo de problemas, ¿cómo se ve? ¿Muy alto? ¿Muy comparado? México, ¿no hay estadísticas que permitan comparar? Sí hay ¿Y qué estadísticas, dicen esos datos? Pero por ejemplo, en los casos de algunos países de Medio Oriente, por ejemplo, ahí, bueno, como la circunstancia es distinta, estamos hablando de conflictos entre grupos terroristas. Por otras razones. Desaparecen por otras razones. La cuestión es que en México no se sabe por qué desaparecen, o sea, no se sabe con certeza cuál es el Pero si hablamos de números, por desaparecen. ejemplo, mencióname algunos países con datos, si tienes datos. Por ejemplo, de los que países compitan, que están... perdón la expresión, o sea, digo, ¿Con nosotros? No que compitan, sino que se puedan comparar, porque estamos hablando de víctimas de algo muy serio, ¿verdad? Evidentemente. Claro. Muy grave, además. Por ejemplo, Human Rights Watch en alguno de sus informes mencionaba que nos ponían en una misma escala que Afganistán, que Colombia, y nosotros en tercer lugar, ¿no? En tercer lugar en el mundo. Así es. ¿Y primer lugar? Afganistán, Colombia y luego México. ¿Y más abajo? Bueno, seguirían otros países que tienen conflictos, como por ejemplo Siria, Uganda, países que tienen otro tipo de situaciones. ¿Colombia recientemente o Colombia antes, cuando se desarrolló ahora sí que la lucha fuerte contra el narcotráfico? Colombia ahora, porque antes Colombia era el primer lugar. ¿A qué me refiero? Cuando la guerrilla no era reconocida como un grupo bélico, era difícil contabilizar cuántas personas desaparecidas existían en Colombia. Ahora, con esto de que la guerrilla colombiana se ha filtrado en la política, diputados, etcétera, se tiene un poco más la certeza, porque recuerden el caso Betancourt, se tiene ya registro de quiénes son los que están desaparecidos o están secuestrados. Recientemente, digo, como paréntesis, sucedió en Argentina el caso de un fiscal que al parecer estuvo criticando fuertemente a la presidenta, sí, en Argentina, ¿verdad? Sí, Nisman. Sí, Nisman. ¿Y ese es un caso de estos? No, el caso de Nisman es totalmente distinto. ¿Por qué? Se acusa de que Cristina Fernández de Kirchner en su momento ocultó a un grupo de funcionarios iraníes que planeaban atentar contra el gobierno israelí. Entonces lo que se acusa es que ella otorgó la protección a estos funcionarios en contra del gobierno israelí. Entonces, bueno, aquí ya no se puede hablar de propiamente desaparición, sino que estamos hablando de que la señora Kirchner intervino en un
irrumpió con un principio internacional que es el principio de no intervención en los asuntos internos de los estados. Dejó pasar a alguien para afectar a terceras personas. Así es. Y entonces lo que es el señor Nisman, él se encargaba de la investigación, y de hecho se dijo que el día que falleció él iba a dar a conocer los resultados para que se llevara a comparecer a la presidenta por... ¿Por qué motivos? Precisamente por haber incurrido en violaciones al derecho internacional, en especial este principio que te comentaba, y obviamente que aunado al espíritu conspiracionista, bueno, conspiración internacional. ¿Qué otros países están en América Latina en situación similar a México, aparte de Colombia? Otro de los países que se menciona es El Salvador, y bueno, también en algún momento se menciona Guatemala, aunque el caso de Guatemala es totalmente distinto. ¿Por qué? En Guatemala recordemos que tuvo un dictador, Efrén Ríos Montt. Ya, sí, me acuerdo. Que era como Noriega, más o menos. Exactamente. Sí, ¿no? Entre las cosas que se le acusa, de hecho hay un juicio en Guatemala, un juicio sui generis, también referido a derechos humanos, se le acusa de haber exterminado a una etnia maya, en esta cuestión de estar tratando de controlar las zonas que él pretendía. A ver, ¿qué dijiste? ¿Haber exterminado? Así es, haber exterminado a una etnia maya. Caray, ¿y de cuánta gente estamos hablando? Aquí no recuerdo muy bien el número. Pero seguramente son cientos de personas, ¿no? Así es, se le acusa de genocidio, el término correcto, el crimen por el que se le acusa es genocidio y crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué hizo eso? Principio era para legitimarse frente a los demás mandos militares, él utilizando su liderazgo como líder religioso, esto lo remarco, él utilizaba esto precisamente para controlar aquellas zonas que pensaba. ¿Se consideraba enviado de Dios para hacer eso? ¿Okay? Exactamente, y para controlar obviamente todos los grupos subversivos. Recordemos que cuando él fue presidente, estamos hablando de los 80s, lo que en su momento creía Estados Unidos es que en toda Sudamérica, en especial en Centroamérica, surgía el comunismo, entonces había que apagar cualquier momento o movimiento comunista. ¿Qué es lo que hizo Reagan? Ronald Reagan, en aquel entonces presidente de Estados Unidos, darle todo el apoyo a Ríos Montt para aplacar a todos aquellos grupos subversivos, y entre esos grupos, bueno, pues se llevó entre todo a una etnia muy importante de la ¿Qué zona. pasa, Guadalupe, en Venezuela? Porque Venezuela, pues obviamente es un país que está sufriendo mucho, es decir, hay una dictadura de facto. Así es. Y una situación económica muy descompuesta y nexos presuntos de Maduro con pues de tipo internacional que enfrenta una situación muy complicada de Venezuela. Ahí no hay este tipo de cosas, no hay mucho, o no hay datos sobre. En el caso de Venezuela, ahí lo que podemos ver, al igual que en Ecuador, si quieres después hablo de Ecuador, en el caso de Venezuela, bueno, pues tenemos todos los elementos para identificar que Maduro es un dictador. Hace unos días se emitió una ley por la cual se permite el uso de la fuerza militar para reprender a las movilizaciones sociales. Esto es contra el derecho internacional. Es contra el derecho internacional, es contra los derechos humanos, y estamos aquí en la caída de un sueño. Recordemos que Maduro llega con el fantasma de Hugo Chávez, que no sabe cómo afrontar. El pajarito le dijo eso. Exactamente, no sabe cómo afrontar la situación internacional, y lo que más le pega a Venezuela en estos días pues es esta baja del petróleo. Ellos, si nuestra dependencia del petróleo es infinita, bueno, la de Venezuela aquí estamos pasando por una situación similar, pero lo de ellos es más complicado. Lo de ellos es más complicado, y eso pues al final en qué repercute en los más pobres, porque no tienen acceso a alimentos. El año pasado para nosotros tal vez era una noticia inusual el ver las filas de personas afuera de los centros comerciales mendigando, literalmente mendigando alimentos. Y ahora, bueno, pues obviamente con la escasez de alimentos, la escasez de acceso a la información, porque también eso se limitó, pues bueno, las protestas se incrementaron. ¿Y qué es lo que hizo Maduro? Bueno, decretar esta ley para, obviamente... Volviendo a México, en esta
en esta entorno de la problemática de los derechos humanos y desaparecidos por diferente razón, ¿cómo visualizan los organismos internacionales a México? Fíjate que aquí es un grave problema. Primero, te puedo hablar, el comité que recién recibió a nuestro embajador Gómez Robledo, lo que dijo el comité es: el 13 de febrero vamos a dar nuestra recomendación, pero la recomendación será que México tiene que acelerar todo el proceso legislativo para tener las herramientas, los instrumentos jurídicos adecuados para proteger a las víctimas, obviamente, y procurar esto, tener un respaldo para ver qué pasa con las personas desaparecidas forzosamente. ¿Qué están solicitando los organismos internacionales? Que tengamos una legislación nacional adecuada. ¿Que diga qué? Que diga, por ejemplo, que se garantiza el acceso a la información de estas personas, que se diga que se van a proteger los derechos humanos tanto de las víctimas como de los familiares, que se diga que el acceso a la información no se va a limitar, y también obviamente que el gobierno de México, y esto ya me voy a otro foro, se comprometa con el combate a la corrupción y procure la rendición de cuentas y la transparencia. Esto es, bueno, te comento rapidísimo, hace más de 10 años México suscribió la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, y esto ya tiene más de 10 años, y entonces el día de ayer tenemos un anuncio de que nombran a un secretario de la Función Pública después de 2 años, y bueno, ahí tienes el claro ejemplo de que se hacen las cosas tardíamente. Sí, claro. Bueno, hay otro tema que está muy relacionado, que es el tema de la corrupción, pero si nos permites, después de unos breves momentos hablaremos de eso. Estamos con Guadalupe Pineda, la licenciada Guadalupe Peña, licenciada en Relaciones Internacionales, ya tengo que cambiar de nombre. No canto, Ah, sí, Guadalupe Peña, y yo soy Desiderio Morales en este subsegmento de Percepciones y Realidades. Regresamos en un momento. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Continuamos con la licenciada Guadalupe Peña. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales. Estamos hablando del tema de los derechos humanos y las víctimas del delito. Guadalupe, hay otro tema que es el tema de la corrupción. Ahí también hay convenciones internacionales
y organismos que definen una normatividad. ¿Cómo estamos en ese terreno, Guadalupe? Mira, como te comentaba fuera del aire, tenemos una convención, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. ¿Que firmamos cuándo? Firmamos con Naciones Unidas esta convención hace más de 10 años. También retrasada de otros países. Así es. Y también en el ámbito regional tenemos otra convención, la Convención Interamericana, igual esa tiene más o menos 4 años. Entonces, bueno, aquí te explico, tenemos ahí las bases del compromiso de México adquirido internacionalmente para lo que es combatir la corrupción, en especial esto de las declaraciones que se tienen que hacer a la hora de conflictos de intereses. Básicamente en los dos instrumentos indican que si hay algún funcionario público que vea que tiene cierto interés o está relacionado con un asunto público, tiene que hacer una declaración. ¿Para qué? Para que se le excuse de conocer o de involucrarse sobre un procedimiento o sobre un asunto que sea de su competencia. Este es, a grosso modo, el compromiso que se establece en estos dos instrumentos internacionales. No entendí bien, ¿el compromiso al funcionario es cuál? Es en el momento en que llegue algún asunto, que una presunta noticia de alguien por ejemplo, que sea el caso, que yo sea funcionaria pública y que en mi área llegue a existir una licitación donde llegue a participar de un amigo, un familiar, etcétera, yo tengo como funcionario público la obligación de celebrar una declaración donde certifique que yo tengo conflicto de intereses, porque puede ser que pueda yo beneficiar de alguna forma a esa persona. Entonces lo que tengo que hacer es dar a conocer esa declaración, excusarme y obviamente ya sea salirme yo o que esa persona se le invite a salirse del proceso de licitación. Básicamente esa es la idea. Bueno, ¿existe eso en alguna otra parte del mundo? Sí. ¿En dónde? Sí, de hecho, bueno, en Estados Unidos es muy conocido que... Pero bueno, eso sucede cuando hay una denuncia, porque de mutuo propio pues es difícil, ¿no? Bueno, lo esperado es que sea de mutuo propio, porque por ejemplo en nuestra legislación nacional respecto al Poder Judicial, tenemos ahí, en el Poder Judicial es muy claro, si algún juez o magistrado le llega un asunto en el que se vea relacionado por amistad o familia, relación familiar, etcétera, el juez se tiene que excusar de conocer ese asunto y entonces el asunto se turna a otro tribunal o a otro juzgado. Ahí lo tenemos en una cuestión local. Comentábamos ahorita, antes de iniciar el programa, que el presidente Peña Nieto se había comprometido a desaparecer la función pública, la Secretaría de Función Pública. Exactamente, y a crear una Comisión Nacional contra la Corrupción. Sí. Y ayer sale otra vez nombrando un funcionario en esa dependencia que supuestamente iba a desaparecer. ¿Cómo está eso? Mira, de las primeras declaraciones que hizo Enrique Peña Nieto en diciembre de 2012, recién asumido el cargo, dijo que el combate a la corrupción iba a ser una de sus prioridades. Entonces, una de las cosas que aseguró es que la Secretaría de la Función Pública, bueno, ya no tenía su razón de ser y crearía una Comisión Nacional Anticorrupción. Y esta Comisión Nacional Anticorrupción se supone que es la que iba a sustituir a la Función Pública. Esta Secretaría estuvo trabajando sin titular y hasta el día de ayer se nombró a un titular, pero exprofeso, para investigar los escándalos de las casas, tanto de él, de su esposa, como la de Videgaray. Lo está sacando exprofeso para eso. Para eso, así es. No para, vamos a decir, enmarcar el trabajo de esa secretaría en otras denuncias de otra índole que pueden aparecer. ¿Nada más para eso? Nada más para eso. Eso es lo grave. Sí, claro. Ahora, ¿qué dicen los organismos internacionales y el equivalente a los organismos o las ONGs que tienen que ver con derechos humanos en ese terreno de la corrupción en relación a México?
Porque se presume y se sabe que México es un problema muy grave, ¿verdad? En Claro. general, ¿verdad? Sí. De hecho, hubo refiriéndome a organizaciones no gubernamentales, existe la organización Transparencia Internacional, donde ubica a México dentro del índice de percepción de corrupción dentro de los primeros lugares. Es decir, ¿quién está arriba de nosotros? ¿Quién nos gana? Bueno, nos ganan otros países que son obviamente del continente africano, pero bueno, pues esto es por más que nada por esta situación de irregularidad de cómo llegan los mandatarios, ¿no? Lo grave en México es que se presume de un estado que se supone es uno de los países del primer mundo, miembro de la OCDE, etcétera, y sigue, bueno, con índices altos de corrupción. Y hablando de la OCDE como un organismo internacional gubernamental, bueno, pues la OCDE también nos hace una serie de observaciones respecto al tema de corrupción como un tema que hay que solventar, ¿no? Me gustaría que en los últimos minutos del programa habláramos de Ayotzinapa, porque bueno, ya ha habido exhortos o exhortativas, o no sé cómo se diga en el término legal de este tema que tú dominas, de organismos internacionales. Ha habido denuncias de parte de los padres, y es un asunto pues que se ha movido demasiado. ¿Cómo está? ¿Cómo está la situación en términos de los derechos internacionales, y qué está pasando con este tema? Mira, yo espero que el gobierno de México en verdad asuma con seriedad el problema de Ayotzinapa. ¿Y por qué te hago este comentario antes de entrar de fondo? Si bien cuando se anunció la desaparición de los 43 normalistas, los medios se acercaron al presidente Enrique Peña Nieto a preguntarle, de hecho al día siguiente, a los 2 días, los medios, qué es lo que va a pasar, cómo va a actuar el gobierno federal. Y la respuesta del presidente de la República fue: eso es problema del gobierno del Estado. A 2 días de haber salido, de haberse difundido la noticia, con ese desdén se tomó la noticia, y fue hasta un mes después cuando se recibió a los padres, se les dijo que se iba a crear una comisión, como todo se soluciona en este país, o bueno, se pretende solucionar con una comisión. Bueno, los resultados que se dieron en la conferencia de prensa de la semana pasada pues no satisfacieron a nadie, y en especial la crítica que hacen las organizaciones internacionales es: no se puede dar un carpetazo al caso. ¿Te refieres a que el procurador Murillo Karam trató de dar carpetazo, que luego se desmintió al otro día, ¿no? Bueno, lo desmintió el secretario de Gobernación. Ya, pero él sí dijo que se ve. Él sí, en palabras más, palabras menos, dijo que se debe dar carpetazo. ¿Ha habido denuncias de organismos o de ONGs mexicanas o exhortativas de organismos internacionales en este tema de Ayotzinapa? Sí, de hecho Human Rights Watch, que es una ONG, ellos han dado seguimiento y han investigado por su cuenta. Ellos han hecho las declaraciones, recomendaciones también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ahora, gracias al cambio, ahora el titular de Comisión Nacional de Derechos Humanos pues ha tomado con más seriedad el caso de Ayotzinapa. Tan es así que en su informe dijo que no se había abordado el tema con la seriedad que se debería, y que no se podría dar también por cerrado, porque no se ha determinado científicamente cuál es el destino de los cuerpos, es decir, de los desaparecidos, si es el caso que se compruebe fehacientemente que fueron asesinados. Una pregunta, Guadalupe, ¿qué tanto peso y qué tanta consecuencia tendría en este tema una condena de un organismo internacional? ¿A qué podría obligar al gobierno mexicano? Porque ha habido cambios, ¿no? Claro, mira, por ejemplo, tenemos en puerta, y bueno, está ahí en tras bambalinas, un tratado que se va a celebrar sobre cooperación en materia de seguridad con Alemania. Entonces las ONGs han presionado al gobierno alemán diciendo que no puede celebrar ningún tipo de tratado con México, menos en temas de seguridad, cuando se ha comprobado que las armas que se utilizan y las armas que se han encontrado son de origen alemán. Entonces, es decir, aquí ya se están metiendo otras cuestiones. Además,
Cabe citar que hace algunas semanas también el Parlamento Europeo, algunos de sus integrantes, se pronunciaron por tratar de pronunciarse ya formalmente en contra del gobierno mexicano por las violaciones a derechos humanos y obviamente por la desaparición de estas personas. ¿Esto qué repercusiones puede tener así de facto? Pues que en el ámbito del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, bueno, pues lleguen a sanciones económicas. Pueden suceder. Yeah. Hay que recordar que cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, ellos nos condicionaron esa negociación diciendo que nosotros debíamos asegurar un sistema democrático y protección de derechos humanos. Ellos nos pusieron condiciones políticas para una cuestión económica. ¿Qué están haciendo hacer las organizaciones internacionales en México en el caso de Ayotzinapa? ¿Han ido al lugar de los hechos? ¿Han investigado? ¿Qué han hecho? Ahorita hay una comisión, la comisión que específicamente envió, la Comisión Interamericana, una comisión de especialistas que va, se supone que con auspicios del gobierno federal, a examinar tanto cómo fue el trabajo de los peritos como el trabajo de las propias autoridades, tanto de investigación como a la hora de armar los expedientes, en este caso las carpetas de investigación, y comprobar que se hayan hecho conforme a derecho y conforme a los principios del derecho internacional, obviamente respetando los derechos humanos. ¿Y se han presentado denuncias en ese caso? Se pretende que los padres de familia no lo han hecho todavía. Bueno, no lo han hecho, pero lo van a hacer. No, pero no me refiero a denuncias ante las autoridades mexicanas, o sea, me refiero a la Procuraduría de Demás, no, denuncias ante cortes internacionales. ¿Se han presentado? Es lo que te iba a comentar. Se pretende llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No, eso es lo que están viendo en estos momentos. ¿Es una decisión de los padres de familia? Sí, es que ellos están siendo asesorados por organizaciones locales defensoras de derechos humanos. Se mencionó que iban a viajar a Europa o algo así, ¿no? De hecho viajaron, estuvieron en esta comisión que te comentaba hace unos momentos, en el Comité para Personas Desaparecidas de Naciones Unidas. Fueron dos de los padres de familia, acompañados de miembros de estas organizaciones, y ellos fueron los que estuvieron ahí respaldándolos en las audiencias que se celebraron. ¿Cuál es su lectura de qué va a pasar ahí en toda esta situación y todo este juego y rejuego de denuncias y de reacciones del gobierno mexicano? ¿Hasta dónde puede llegar esto en relación a la Ayotzinapa? Pues como les comento a mis alumnos en clase, a un regaño internacional. Ya. Y este regaño internacional en que puede repercutir más allá de recomendaciones que hagan las comisiones. Si se lleva el caso, por ejemplo, a la Corte Interamericana, se va a comprobar con todas, obviamente, pruebas documentales y todo lo que hemos visto, que México incurrió, obviamente, en violación de derechos humanos, incurrió en violación a principios generales de lo que es de derecho, de debido proceso, y obviamente esto, ¿cuál será el resultado? Pues una sentencia que condene a México a resarcir el daño a los familiares de los 43 normalistas. ¿Se ha presentado un anuncio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o todavía no? Te digo que en eso están. Eso es lo que se está viendo en estos momentos. ¿Y esa comisión de facto no, como cuando sucede en un caso, vamos a decir, doméstico, normal, de un delito, no se persigue de oficio por parte de ellos? ¿Tiene que haber alguna persona que demande? Tiene que haber una persona que lo proponga. Y si hubiera un regaño de esa naturaleza, como se dice, de manera así muy eufemística, un regaño, ¿a qué estaría obligado México? A compensar a las familias y, bueno, en primera instancia, acatar la sentencia, esto es, de nueva cuenta, modificar el esquema jurídico que tenemos respecto a derechos humanos, acatar la sentencia internacional. Si condenan a resarcir de alguna forma a las familias, bueno, la compensación, pero eso sí, la obligación de México de tener todo un instrumental, toda una serie de leyes, reglamentos, etcétera, que vayan perfectamente armonizados y que sí garanticen su funcionalidad en materia de derechos. Seguramente el caso de Ayotzinapa va a dejar huella en la ley mexicana, hasta de qué temprano, supongo. Sí, así es. También porque estamos hablando de que aunque tengamos la reforma constitucional en materia de derechos humanos, el hecho de que esté en el texto no garantizó y no garantiza que en verdad... ¿Esa reforma en qué consistió?
en pocas palabras? Como te comenté hace unos minutos, se introdujo, por ejemplo, en el artículo 1 constitucional, el principio pro persona, esto es, que se otorgue toda la protección, la más amplia protección a la persona por encima de cualquier cosa. Esto es, la protección más amplia es el respeto y la defensa de los derechos humanos. Está en la humanos. Constitución, entonces, ¿qué pasa si está en la Constitución y no se respeta? Ese es el problema, lo tenemos en la Constitución, no se respeta, no se materializa. O sea, no hay lo que llaman las leyes reglamentarias. Tienen, precisamente, falta la ley reglamentaria, en especial respecto a las personas desaparecidas de forma forzosa. ¿Qué tendría que conducir a qué? Esto es, tiene que ir de la mano con las reformas que hubo en los artículos 20 respecto al debido proceso, cuando se habla de la protección a las víctimas, también más ligado a los familiares, es decir, todos estos temas tienen que ver también con lo que ahora está en boga como la reforma penal, el Código de Procedimientos Penales, que actualmente ya es aplicable en todo el país. No se ha sabido que el gobierno federal, como creo que sí está pensando en otras reformas, además de las que se aprobaron en los primeros años de administración, como cuáles, como la del campo, como de seguridad, no se ha sabido que haya alguna iniciativa de este tipo, no se ha sabido. No. ¿No la está contemplando? No. En este sexenio la prioridad fueron las reformas estructurales, ¿no? Telecomunicaciones, energética, la hacendaria, pero en materia de derechos humanos como que se quedaron conformes con lo que ya había hecho el sexenio anterior, el gobernante anterior, y una y pregunta, no hubo más. Bueno, la situación en México de la seguridad es sumamente grave, es decir, los desaparecidos es una vertiente de un problema mayúsculo y mucho más importante. La pregunta es, ¿hasta qué punto tú consideras que esta eventual presión de ONGs en el tema derechos humanos, en el tema, sobre todo en el tema de derechos humanos y víctimas del delito, puede incidir en que se mejore la situación de la seguridad en México? Tiene que incidir, porque puede más la presión de la sociedad civil, nosotros ya lo estamos viendo. Ya. El ejemplo está, tenemos a los jóvenes organizados, que son los que han protestado y que han obtenido resultados. El ejemplo que te puedo mencionar, por ejemplo, los jóvenes del Politécnico, que a base de buena organización, de estar en plenitud de ejercer sus derechos humanos y garantizados también por el respeto hacia las instituciones, lograron el cambio que ellos querían en su momento. Ahora no puedo hablar más allá de lo que esté sucediendo en el Politécnico, pero es un ejemplo, te lo cito para mencionar que si la sociedad civil se organiza de forma adecuada, informada, puede incidir de forma directa en la toma de decisiones. Ese tema no lo tocamos, y ese tema merita pues una conversación completa, que es el hecho de la madurez y el desarrollo de la sociedad civil frente a este tipo de circunstancias. Pero ¿cómo ves eso? O sea, porque después de lo de Ayotzinapa, a raíz de este sentimiento de hartazgo y demás, que es evidente porque es un dato, bueno, hay más movilizaciones, hay una mayor conciencia cívica y demás, pero todavía creo que por debajo de lo que se requeriría para la naturaleza de la problemática en México. ¿Estás de acuerdo? Así es. Pero ¿cómo ves ese desarrollo? ¿Y qué tan atrás estamos? ¿Muy atrás? En todo este despertar cívico de la gente, ¿estamos muy atrás o no? Pues no estamos tan atrás. ¿No estamos tan atrás? Y te voy a decir por qué. Estas 8 movilizaciones que se efectuaron, y bueno, el día de mañana habrá otra, ya. Estas 8 movilizaciones, ¿qué es lo que te daban a entender? Se está moviendo la sociedad civil, las redes sociales son una herramienta, y no necesariamente se debe depender de un partido político para exigir los derechos, para exigir información, para exigir el respeto, para exigir justicia. Y te digo que no estamos tan atrás porque en el caso, tenemos el caso de Hong Kong,
Hong Kong están ante un régimen totalitario, recordémonos que ahora están bajo el Completamente. yugo comunista chino, y esta situación de protesta con paraguas para exigir democracia, pues allá se ve limitada porque en cualquier momento el gobierno lo reprende y no importa la protesta. Entonces, aquí digamos que estamos más en avanzada y espero que se obtengan resultados y esos resultados se vean en las elecciones de junio que El mexicano y la cultura del mexicano en relación a la protesta cívica por el presunto agravio de su derecho y por la, digamos así, violentar situaciones, no es muy fuerte, ¿o sí? Yo me refiero a las nuevas generaciones. Ya. Fíjate, por ejemplo, bueno, mi generación, que somos la generación X, que nos decían así estereotipada, pues nos encontramos sí ya con el uso de las redes sociales, pero ahora los jóvenes, los veinteañeros, bueno, esta codependencia de las redes sociales, de todos los medios digitales, los mantiene tal vez más informados y un poco más en contacto con aquellos datos o información que nosotros en algún momento pues nos fue negada. Por ejemplo, te pregunto, la cantidad de ONGs que hay en México, vamos a decir que es una manera de medirlo, es un parámetro, porque eso es difícil, ¿no? A lo mejor otros serían las marchas, o sea, las protestas, las movilizaciones, pero la cantidad de ONGs en México comparado con otra parte del mundo no es muy grande. Fíjate que es que allí me pondrías en una disyuntiva. Claro. ¿A qué voy? Sí hay muchas organizaciones no gubernamentales, pero desgraciadamente muchas están ligadas con los partidos políticos o con intereses, como es el caso de la señora Wallace o el señor Martí, que tienen ciertos intereses, ¿no? Es Entonces, un sesgo más institucional. Ahí sí tendríamos que diferenciar entre las genuinas y no, y eso es difícil, ¿no? Las apartidistas y las apartidistas. No sería del todo certero si doy una cantidad, ¿no? Claro. Muy bien, Guadalupe, pues ha sido ha sido una explicación bastante detallada y muy interesante de todo este programa. Bueno, ¿qué sabor de boca te queda de todo esto? Estamos avanzando, estamos en una situación, así como mensaje último, estamos en una situación donde pueden incidirse mejoras en la sociedad mexicana en esos dos terrenos que comentamos, que es la corrupción y los derechos humanos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo ves y qué futuro ves en esto? Pues yo soy muy optimista en este punto. La verdad, yo espero que los jóvenes, la sociedad civil en general, se involucre más, exija más información, participe. Yo sí tengo plena fe en que ellos podrán incidir de forma directa, ya sea de forma organizada o como prefieran, pero sí que puedan decidir y obligar al gobierno a actuar conforme a las propias leyes, ¿no? Yo siempre, y ya para cerrar mi comentario, yo siempre le digo a mis alumnos, es que hay que respetar la palabra es la Constitución. Si no lo hubieran mancillado tanto, yo creo que nos cantaría otro gallo. Claro. Excelente, muy bien, Guadalupe, pues muchísimas gracias. Hemos estado con la licenciada Guadalupe Peña, que es licenciada en Relaciones Internacionales, hablando pues de todo este entorno de los derechos humanos y la corrupción, y espero que próximamente podamos continuar con temas como por ejemplo el desarrollo de la sociedad civil en México, que es importante. Nuevamente muchas gracias. No, gracias a ti. Yo soy Desiderio Morales, hemos estado en este segmento de percepciones y realidades. Nos veremos como todas las semanas el siguiente miércoles de 7 a 8 de la noche. Muchas gracias y buenas noches.